Muy buenas noches. Soy un perro criollo y me vengo a agarrar de las tetas peludas de alguien más. Como algunos imaginarán, soy un aficionado a YouTube. Aunque soy un perro para hacer videos, paso horas al día escuchando diferentes podcasts y videos y reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de mis placeres culposos más importantes es el de escuchar a los videos, reacciones y críticas de derecha en inglés. Sobre todo aquellos que hablan de la cultura popular y de la perdición de Occidente y todo este tipo de narrativa apocalíptica. Canales como Nerdrotic, Mike Zero y The Critical Drinker destacan mucho en este punto. Son masivos, tienen enormes cantidades de audiencias. Nerdrotic, por ejemplo, la última vez que había chequeado, tenía arriba de 500.000 personas que lo seguían. Y The Critical Drinker es considerado probablemente el mayor crítico de cine de YouTube, a pesar de que sus críticas no son particularmente buenas. Atraen a gente de todos lados a partir de esa labor, en teoría, crítica. Pero inmediatamente notamos que existe una narrativa común en todos ellos, si somos un poquito astutos, claramente. Estos canales básicamente se encargan de cubrir los lanzamientos de Disney, fundamentalmente, y quejarse de que son woke. Y nada más. Claro, cualquiera que haya estudiado se dará cuenta de que antes que nada son autores de textos secundarios, al ser textos críticos. Y por lo tanto requieren que aparezcan textos primarios, por ejemplo, películas, o libros, o series, etc., para poder criticarlos. De eso se basa sus canales. Y por su nicho de mercado no van generalmente a películas indie o a productos que se salgan mucho de la fantasía, los superhéroes o la ciencia ficción en franquicias. Algunas excepciones hay, supongamos el fenómeno Barbenheimer, que sí tuvo repercusión en estos críticos, pero porque como fenómeno cultural terminan siendo importantes, o productos como Top Gun Maverick, que también ellos adoran, ¿sí? O Mario, ¿sí? Películas de videojuegos, se entiende lo que estamos diciendo. Sus análisis son de lo que podríamos llamar cultura de masas, la industria cultural. Generalmente, igualmente, parten de una narrativa común, instalan una narrativa común. Es decir, a juicio de una persona un poquito astuta, nos damos cuenta que lo que tienen en realidad no es esta perspectiva de texto secundario, sino que lo que buscan es tratar de crear un texto primario, una narrativa, instalar un discurso específico en la sociedad. Además, se citan mutuamente, tienen conversatorios, podcast conjuntos, gente en vivo, digamos, tienen un montón de situaciones en las cuales entre ellos se van inflando. Y van generando una pequeña burbuja de opiniones que lo que hace habitualmente es confirmar sus propias opiniones y confirmar obviamente lo que el público va a buscar en ellos. A veces esta narrativa es incluso válida. No todas las críticas que hacen son inmediatamente malas, pero siempre parten del mismo lugar. Generalmente aprovechan el descontento con las adaptaciones o las reversiones o las distintas producciones sobre un producto preexistente, fundamentalmente libros o películas, ¿sí? Y lo que hacen es tratar de acumular a esa gente que va descontenta para sus canales a confirmar sus creencias acerca de que lo que acaban de ver es una cagada, para implantar un poquito su narrativa. Especialmente esto pasa con Star Wars, pero podríamos ver, por ejemplo, el tema de Los Anillos del Poder, de Amazon, que básicamente es una muy mala adaptación de Tolkien y que ellos hacen, digamos, una narrativa con respecto a cuáles son los problemas. Hacen un diagnóstico, ese diagnóstico es bastante tendencioso y ya vamos a ver por qué. Este, entonces, descontento natural, en alguna medida, va siempre al mismo lugar, que es un concepto muy clave para todo esto, que es el de inclusión forzada. ¿Y qué es la inclusión forzada? Uno se podría preguntar. Lo que en otros términos se podría llamar tokenismo, es decir, utilizar
un personaje que represente la visión yankee de lo que es la diversidad racial y sexual, que permita ampliar el público objetivo de una producción fílmica, sobre todo. ¿Y qué es para esta gente? ¿Es esa cuestión tokenista? ¿Esta cuestión de tratar de ampliar y de meter un personaje diverso para tratar de apelar de forma bastante mocha a un público más amplio? No. Para esta gente ese no es el concepto de inclusión forzada. No. Para esta gente, inclusión forzada es cualquier cosa que no sea un varón blanco, anglosajón y heterosexual en un papel importante. Porque por supuesto, si sos varón blanco heterosexual, pero sos de un país latino, pongámosle mexicano, argentino, uruguayo, blanco, de cualquier lugar, no sos blanco para esta gente, porque son yanquis. Y los yanquis sabemos que consideran la raza por encima de todo y que ellos se consideran el paradigma de Occidente, aunque no necesariamente lo sea. Hay un trasfondo narrativo común. Una teoría conspiratoria básica. En Hollywood se quiere instalar una agenda. Se habla de corrección política, de cultura de la cancelación y sobre todo un término que a Narrotic le gusta mucho utilizar, que es el de feminismo interseccional, que no sabe ni puta idea lo que es este hombre, pero igual lo utiliza como una especie de caballito de batalla. En una narrativa clara de nosotros contra ellos. Nosotros, los verdaderos herederos de Occidente, nos oponemos a ellos, que tienen una agenda woke, una agenda progre que va a destruir Occidente y va a homosexualizar a los niños. Se habla abiertamente de una guerra cultural. Absolutamente. Con términos que podríamos capitular casi de gramscianos, prácticamente derivados de los términos utilizados por la Escuela de Frankfurt. La cultura de masas es un vehículo para la propagación de propaganda e ideología. Chocolate por la noticia, muchachos, llegaron un poquito tarde a la discusión al respecto. Adorno dijo esto hace casi un siglo y, entre otras cosas, dijo que Disney era el hombre más peligroso de Occidente porque era capaz de propagar su ideología política por el resto del planeta. Pero en esa guerra cultural las posturas están bastante torcidas. Más allá de lo que parezca ser gramsciano o incluso de izquierdas, todos acusan a otros de estar ideologizados y adoctrinando sin mirarse a sí mismos. Es decir, ese famoso dicho católico de la viga que tenés en el ojo en lugar de la paja en el ojo ajeno. Es curioso cómo estos youtubers de derecha usan retóricas y conceptos de la izquierda y atacan a grandes corporaciones por ser woke. Amazon, Universal y Disney están muy lejos del comunismo, realmente muy lejos del comunismo. En las antípodas podríamos decir, pero la retórica yankee es complicada. El comunismo para ellos es el mal absoluto, no importa lo que proponga. Entonces, estos alienados interpretan que los vicios de las megacorporaciones capitalistas que acumulan poder se derivan de una izquierda comunista que busca destruir Occidente en lugar de la propia lógica de acumulación de estas grandes compañías y cómo ellas son capaces de manipular el discurso público, político, etcétera, para su propio beneficio. Y se olvidan de que lo que están haciendo no es ni más ni menos que apelar a nuevos mercados. Por supuesto, no soy inocente. Esta gente no es realmente tan ingenua y dudo que crean todo lo que dicen. Muchas veces fuerzan esta inclusión forzada, estos conceptos de la guerra cultural, para armar un personaje. Lo fuerzan para que el discurso sea más o menos consistente, porque ellos también tienen su propio nicho de mercado y ellos también buscan acumular visitas, buscan acumular capital cultural. Es un discurso que los beneficia en forma directa. Y no pueden salir de ahí porque perderían efectividad y perderían seguidores. Es decir, la gente que busca a estos youtubers en general lo hace buscando específicamente confirmar sus propias creencias. Esto es bastante frecuente en la derecha y por eso es muy difícil discutir de par a par con esta gente. Porque realmente ellos creen que tienen la razón. Lo que hacen es buscar cualquier tipo de evidencia circunstancial
o incluso inventada o mentirosa para tratar de apoyar su postura, que es a priorística, no es a posteriori, no es un análisis profundo de la realidad. Y son bastante llorones también, son bastante llorones porque se ofenden por cualquier gilada con respecto a lo que salga en grandes medios. Aparece una mujer negra en un papel poderoso. Esta gente es woke, odian a los hombres, odian Occidente. En fin, ustedes saben. El algoritmo de YouTube se alimenta de la indignación y de la polarización. Esto no es una noticia precisamente. Y si de pronto no hubiera nada woke en Hollywood, buscarían encontrar algo. Sí o sí. Necesitan el wokeismo para trabajar. De la misma forma que uno podría necesitar a un criminal para justificar a un policía. La rabia, en definitiva, pende. Ahora, ¿por qué importa todo esto? ¿Qué más da si a fin de cuentas es puro entretenimiento? ¿Por qué este perro con reminiscencias gauchas claramente latinoamericano se ocupa de canales que no maneja en un idioma que no le es propio? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra realidad? La respuesta es algo compleja. La primera razón podría ser que este es mi canal y que hago lo que se me canta la chota. La segunda razón es que se podría arguir, yo también busco polarizar para ganar algo de audiencia e incitar emociones en un público de nicho, aun cuando ya hay canales que van un poco del lado zurdo de la vida, como Café Millennial, Café Kioto, Historia para Millennials, Quetzal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el verdadero motivo es otro. La realidad es que somos un producto de la aculturación. Yo no laburo de youtuber, valga la aclaración. Soy docente y me encuentro con frecuencia que el discurso paranoide yanqui permea muy bien en nuestra sociedad. Tiene una muy buena acogida en el mercado hispanoparlante. Existen derivaciones pedorras de esta gente que copian fórmulas y le cambian por ahí un poco el nombre, pero la fórmula es la misma. Y hay gente en nuestros países que incluso se hace eco de estos discursos privilegiándolos por su idioma, por su origen, y tomándolos acríticamente. No es un fenómeno precisamente nuevo en nuestra mitad del mundo. Siempre repetimos como loritos acríticamente discursos maniqueos de países de la OTAN. Esto hace que permeen ideas falsas y a veces francamente peligrosas por el prestigio cultural anglosajón. Nos gusta importar discusiones ajenas. Nuestro espacio cultural está en buena medida definido por valores e ideas que no nos son propios. La cultura de masas, que en otros tiempos era compartida, es hoy por hoy una hegemonía casi absoluta del mercado norteamericano. Hasta nuestras tendencias religiosas terminan siendo dictadas por un discurso cultural cada vez más norteamericanizado. Las nuevas iglesias pentecostales, entre otras cosas, funcionan a partir de una idea calvinista de los evangelios. Aclaro esto sin ser yo religioso, en lugar de una idea más antigua, si se quiere, que podría estar informada, no sé, por la ortodoxia rusa o la Iglesia Católica de Roma. Somos cada vez más relegados a los márgenes, a meros opinólogos de producciones sobre las cuales no tenemos obra o parte. Por más que repitamos sus boludeces, no nos vamos a volver como ellos, ni nos van a escuchar. Disney no es comunista. Disney es una compañía muy norteamericana y muy capitalista, que acumula poder y acumula influencia y acumula dinero a partir de nuestros bolsillos. Y su visión del progresismo está muy informada por ese capitalismo y por esa cultura norteamericana calvinista. Pueden poner negros o mujeres en sus producciones, pero siempre que residan en los Estados Unidos y no cuestionen la propiedad privada. La derechización de su discurso solamente implica que incluso en su vereda hay conflictos y que nosotros somos aquellos que los alimentan. Hay una guerra cultural en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón en general, y lamentablemente estamos abonando a ella alimentando a sus soldados. Sirva esto como prólogo. En futuros videos entraremos en más detalle, así que nos estaremos viendo muy prontamente.